El sacrificio más antiguo. Esta palabra describe bien al sacrificio quemado por fuego, ¿sí? No se comía ninguna parte del holocausto como ocurría con algunos otros sacrificios. Todo era quemado y todo ascendía a Elohim en llamas como olor grato, ¿no es cierto? Esa es la expresión que siempre se utiliza. No se retenía absolutamente nada, todo era entregado a Elohim. Esto indicaba una consagración completa, evidentemente. Se mencionan por primera vez los holocaustos después del diluvio, ¿sí? Cuando Noah ofreció holocausto en el altar, dice en Bereshit 8. Después se menciona en la orden dada por Elohim a Abraham para que ofreciera a su hijo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto en el capítulo 22 de Bereshit. El libro de Job, que es quizás el más antiguo de las escrituras, registra que el patriarca se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Elohim en sus corazones. Evidentemente yo creía que sus holocaustos servirían para apartar la ira de Elohim, aunque sus hijos no ofreciesen sacrificios por ellos mismos y quizá no se hubieran dado siquiera cuenta de su pecado. Como podemos ver, los holocaustos también funcionan como intercesión. Esa consagración funciona como la intercesión. Los holocaustos entonces fueron los más antiguos de todos los sacrificios, como también los más característicos y completos, y se los encuentra en todas las civilizaciones prácticamente. Reunían los elementos esenciales de todos los sacrificios. Su importancia resulta evidente al considerarse que durante siglos fueron los únicos sacrificios realizados. No hubo ningún otro tipo de sacrificio, porque todo el resto de los sacrificios en cuanto a todas las especificaciones fueron instituidos. Recién lo vimos lo estamos viendo ahora en Vayikra. Más tarde, cuando se ordenó la presentación de otros sacrificios, o sea, se declaró especialmente que no debían reemplazar al holocausto continuo, ¿sí? Sino que debían ofrecerse, además de como dice en Bamidbar 28, una ofrenda quemada para cada Shabbat, en adición a la ofrenda quemada regular y su libación, ¿sí? También lo dice en el capítulo 29, habrá un chivo para ofrenda por el pecado, en adición a la ofrenda quemada regular, su ofrenda de comida y su libación. O sea, no se interrumpe en ningún momento la ofrenda del holocausto, de mañana y de tarde. Aunque el sacrificio diario de mañana y de tarde era obligatorio, aún en el día de la expiación, no hay día en el año que no se realizara, ¿sí? Era ofrecido por la nación, también tenía un propósito bien definido en beneficio de cada israelita. Cuando finalmente se hubo instalado el servicio del santuario en Jerusalén, Elohim mandó que en adelante todos los sacrificios debían ser llevados allá, ¿no es cierto? Que los sacerdotes solo debían oficiar en ese altar. Aunque de este modo se centralizaba el culto y se lograba la uniformidad, y esto era útil, se creaban ciertos problemas para los que vivían un poco lejos del templo, ¿no es cierto? Un viaje desde Galilea hasta Jerusalén podía llevar varios días, especialmente si se llevaba al animal para el sacrificio también. En su viaje de regreso a casa, el hombre podía pecar de nuevo, ahí nomás en el viaje, así somos todos, ¿no es cierto? Y podía necesitar hacer otro viaje al templo. Por supuesto, esto era impracticable, ¿no es cierto? Para una persona, el sacrificio diario que se estaba realizando en el templo, con o sin su presencia física en el local, de mañana y de tarde, ofrecía esta feliz solución. Abba piensa en todo. Los animales que debían ser usados como sacrificio diario eran comprados con dinero aportado por todo el pueblo, ¿sí? Por eso estaban justamente los diezmos. Todas las mañanas se ofrecía en el altar del holocausto un cordero en favor de toda la nación. Y a la tarde se repetía el mismo servicio. Este holocausto proporcionaba expiación temporaria y provisión para la nación hasta tanto el pecador pudiese comparecer, o sea, que pudiese volver a ir allá, llevando su propio sacrificio. Normalmente esto sucedía en alguna de las 3 fiestas anuales, ¿no es cierto? O en todas, si fuera el caso, obviamente. Estos sacrificios nacionales tenían el mismo propósito en beneficio de la nación que los sacrificios ofrecidos por Job en favor de sus hijos.
hijos. Exactamente lo mismo, como podemos ver. Son sacrificios de intercesión. Y yo no sabía si sus hijos habían pecado. Los sacerdotes tampoco sabían quiénes habrían pecado y quiénes no. Ciertamente había habido pecados en muchos lugares, pero no sabían. Entonces sí existía la posibilidad de que lo hubieran hecho. Y con eso bastaba. Por lo tanto, a fin de cubrirlos hasta que hicieran sus propios sacrificios, y Job actuaba en lugar de ellos como sacerdote intermediario. De la misma manera, el holocausto diario ofrecido por la nación protegía a Israel hasta que cada uno pudiera traer su ofrenda individual y presentarse delante de Elohim. Los holocaustos diarios eran quemados a fuego lento para que un sacrificio durara hasta que fuera colocado el siguiente. Ordena a Aarón y a sus hijos de esta manera. Esta es la ley de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada misma permanecerá donde se queme sobre el altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar sigue ardiendo en ella. El sacrificio vespertino duraba hasta la mañana, ¿no? Y el sacrificio matutino duraba hasta la tarde. Tenían que estar, un holocausto siempre ardiendo sobre el altar. De esta manera había siempre una víctima sobre el altar que proporcionaba esta expiación provisoria y temporaria para Israel, pero necesaria. Cuando un hombre pecaba, aunque no pudiera comparecer inmediatamente en el santuario o inclusive por semanas o meses, ¿no es cierto? Sabía que había un sacrificio sobre el altar que se consumía en su favor, que estaba cubriendo esos pecados de los cuales se había dado cuenta y que él estaba protegido, por así decir, hasta que pudiera presentar su propia ofrenda y confirmar su arrepentimiento. Justamente no es una cosa, no, aquello ya me cubre, entonces no hago nada. No se trata de eso, evidentemente. A través de estos sacrificios renovados permanentemente, Yahweh simuló, o sea, pintó el cuadro, ¿no es cierto?, del sacrificio perfecto y eterno de Mashiach. Y dio también una cobertura total, aunque en ese momento parcial, ¿no es cierto?, para todos los que nunca escucharían hablar de Yeshua. Esta misericordiosa medida hecha en favor de los pecadores de antaño constituye una gran esperanza para el pecador de hoy. Hay veces cuando pecamos, pero no nos damos cuenta de eso hasta más tarde, ¿sí? En el momento por ahí no nos damos cuenta, por lo tanto no hacemos una confesión inmediata. Qué consuelo saber que Mashiach está siempre listo a cubrirnos con el manto de su justicia hasta que nos muestre, porque en un momento dado Él va a exponer esa situación y nos va a hacer ver esa cosa que hicimos, nos va a exponer en nuestra condición y saber que Yahshua nunca nos va a dejar, nunca nos abandona, que aún antes de que nos acerquemos a Él, ya hizo la provisión necesaria para que seamos salvos, seamos cubiertos y tengamos acceso al Padre. Sin embargo, nadie debiera aprovecharse indebidamente de este beneficio, evidentemente, y ni demorar la confesión porque sabemos que Yahshua lo hace. Aunque los holocaustos mencionados en Vayikra 1 son todos voluntarios y personales, el ritual a seguirse debía ser preciso y estricto. ¿Sí? De esta manera se enseñaba a los israelitas la obediencia y la sumisión que están implícitas. Elohim puede perdonar y Elohim perdonará ciertamente, pero debe haber adhesión absoluta a las instrucciones divinas, lo cual implica la simple obediencia. La simple sumisión, no estar diciendo, ay, pero ¿por qué tengo que hacerlo así? Como hacemos todos con todas las cosas, estar siempre discutiendo, argumentando, poniendo nuestras ideas, dándole consejos, ¿no es cierto?, que él necesita. Por supuesto, esto no puede limitarse a obediencia externa de rituales y nada más, porque tampoco sirve. O sacrificios y holocaustos no te agradaron, ¿no es cierto? Pero sí era normalmente solo esto para los israelitas. Ellos no vivieron la época de la gracia derramada del Ruach, a pesar de que muchos hubo que Abba separó para sí en cuanto a que lo buscaban de cualquier manera, pero no tuvieron esa gracia del Ruach derramado de cualquier forma. Nosotros hoy ya no tenemos excusa. No tenemos ninguna excusa. Ellos tuvieron una excusa, por así decir, entre comillas. Tampoco era excusa, porque el que hacía las cosas como rituales, como quien va al confesionario, se confiesa y paga la multa y nada más, para sacarse las cosas de encima, están en la misma. Matar un animalito porque me mandé una y no me importa, no sirve de nada tampoco. Entonces los israelitas no tenían la capacidad interna de guardar la ley en su interior, ya lo sabemos, porque
porque solo tenían corazones de piedra. O sea, tenían una obediencia externa. Tal vez pudieran haber tenido el deseo, ¿no es cierto? Pero nunca la capacidad, porque la capacidad la otorga únicamente el Ruach de Yahshua en cada uno. Entonces, como estaban en la carne, por eso muchos se desviaron en su frustración y levantaron reglas que podían cumplir por sí mismos. O sea, acomodaron las cosas de manera tal a poder sentirse no tan frustrados, ¿no es cierto? Cosas que a sus ojos los santificaban y así se sentían justos. Así es como nace justamente lo que se va a transformar muchos siglos después andando y con muchos retoques humanos en el judaísmo. No crean que los creyentes del Berihaya han sido mejores, ¿sí? Porque han hecho exactamente lo mismo, levantándose ídolos paganos, rituales propios, aunque menos volcados a las obras y más al misticismo que los hace sentirse espirituales. A los cristianos son más espiritualoides. En ambos casos las tentativas han sido levantadas en el viejo hombre de carne. Nada que no esté en el nuevo hombre puede satisfacer a Yahweh. Él trabajó duramente para proporcionarnos la salida perfecta y hasta sacrificó a su hijo. Y muchos no ven que levantan obras de sus manos al lado de la obra que hizo Mashiach. Mashiach abrió una puerta y ellos están acá tratando de abrir otra puerta al lado. Es una falta de respeto, ¿no es cierto? Simplemente no todos ven cuando lo hacen, lamentablemente. Es muy necesario que nos preguntemos constantemente, ¿seré yo, Adón, el que está haciendo las cosas mal? En cada día, en cada acción que realizamos, porque muchas veces nos colocamos a nosotros mismos por encima de Él. El que desea acercarse a Él debe hacerlo como Él manda. ¿Sí? El único culto aceptable ante Elohim es aquel que está de acuerdo con su voluntad, no el que nos parezca mejor y más efectivo, no el que nosotros pensemos que sea más adecuado a la ocasión, no el que pareciera tener los resultados más rápidos o mayor cantidad de dinero, tener más impacto, ¿no es cierto? Solo el culto que Yahweh aprueba y sobre el cual puede derramar su bendición. Como podemos comprender, y dado que él ha dicho sacrificios y ofrendas no le interesan, evidentemente tampoco ser legalistas o ser ritualistas o estar convencidos de la justicia propia alcanza absolutamente de nada en esta relación con el Padre. Todo tiene que ser hecho a través de Yahshua y eso es en el Ruach y habiendo cortado y eliminado la carne.